No deja de ser curiosa la trayectoria de Inglaterra en relación al hecho de la esclavitud. Pasa a la historia como el país que inició a nivel mundial el abolicionismo y es, sin lugar a dudas, el país que más tráfico ha llevado a efecto y que peor trato ha dado a los esclavos. Y para redondear la cuestión, siempre ha esclavizado a propios y a extraños, siendo que si hasta el abolicionismo usaba látigo y cadenas, desde el abolicionismo usa el hambre y la miseria. En 1562, John Hawkins, compatibilizando su acción como pirata con la de traficante de esclavos y contrabandista, bueno, un fiel súbdito británico, desembarca en las Antillas el primer cargamento de esclavos africanos bajo bandera inglesa y los vende a compradores españoles. La acción se repetiría 2 años más tarde, en 1564, y 3 años más tarde, en 1567. Faltaban 40 años para que el destino de los esclavos fuesen territorios bajo dominio británico. Tal sucedería en Virginia el año 1607, que fue nutrida por esclavos blancos ingleses y donde hasta 1619 no arribarían esclavos negros. En 1609 serían también Bermudas destino esclavista. Inglaterra estaba sumida en un inmenso genocidio sobre la población británica y la toma de posiciones abandonadas por España en el Caribe le facilitaba lugares donde redimir de la muerte a sus víctimas, a las que sometía a esclavitud. Los británicos no fueron, al principio, creadores de imperios, sino piratas que se dedicaban a saquear los imperios de Portugal, de España. En realidad, fueron eso, piratas. En 1618 se establecían en el río Gambia y en 1620 tomaban una isla deshabitada en el Caribe, que era Barbados, donde la importación de esclavos negros sería de envergadura en 1630, cuando se inició la industria azucarera. En 1625, Jacobo I establecía que los prisioneros políticos irlandeses se venderían como mano de obra forzada a las plantaciones de las islas orientales, siendo que durante el siglo XVII los ingleses deportaron cientos de miles de irlandeses y en menor medida escoceses y sus plantaciones en el Caribe y Norteamérica. Se sabe que en 1632 la inmensa mayoría de los esclavos de las islas caribeñas inglesas de Montserrat y Antigua eran irlandeses. Un censo de 1637 muestra que 7 de cada 10 habitantes de Montserrat eran esclavos irlandeses, resultando destacable el hecho de que aproximadamente la mitad de los pioneros, como eufemísticamente los titula la historiografía británica, que Inglaterra transportó a América entre 1650 y 1780, lo hicieron como esclavos temporales. Este aporte de esclavos tuvo esencial significado entre 1641 y 1652 bajo el mandato de Cromwell, cuando Inglaterra infligió un terrible genocidio sobre Irlanda, cuyos supervivientes fueron vendidos como esclavos. Pero el desarrollo espectacular del tráfico de esclavos se da especialmente a partir de 1660, cuando Inglaterra se apodera de Jamaica, y se redondea en 1713, cuando al finalizar la guerra de sucesión al trono de España y a cambio de reconocer a Felipe V, exigió la firma de un tratado comercial que abarcaba la península y las Indias, con la cláusula de nación más favorecida y el monopolio de la trata de negros, controlando con ello el importante mercado que ya era la trata en esos momentos. De las 66 factorías que llegaron a poner los europeos en las costas de África para la compra de negros, 40 eran inglesas y el resto eran portuguesas, holandesas, francesas y danesas. Si durante la primera década del siglo XVIII el tráfico de esclavos era una creciente disputa comercial entre portugueses, holandeses, ingleses y franceses, a partir de 1713 fue un claro monopolio inglés y su desarrollo propició que no solo Inglaterra, sino también los Estados Unidos, como también
Francia o Países Bajos se alzaran como primeras potencias mundiales. Es el caso que el desarrollo del tráfico negrero empezó manifiestamente con el desarrollo del Tratado de Utrecht, al amparo del cual el esclavista Ricardo O'Farrill estableció en 1715 en La Habana la primera factoría para la entrada y venta de esclavos. El desarrollo del tráfico queda expresado en otro lugar de este trabajo. Sirva lo expuesto hasta el momento para ubicarnos en relación al tema objeto de este capítulo. Para ubicarnos debemos tener en cuenta que la revolución industrial en Inglaterra tuvo lugar en 1740 y con la misma los métodos de explotación humana variaban considerablemente, siendo que la productividad se veía mermada con la mano de obra esclava, que requería un aporte de capital, así como su manutención. Manifiestamente, los métodos de esclavitud aplicados hasta el momento se mostraban lesivos para el espíritu capitalista. Se hacía necesario que el esclavo se mantuviese a sí mismo, garantizando con la medida un costo ajustado a las previsiones. Con esas ideas, resulta que hacia 1750 era difícil encontrar en Inglaterra una ciudad comercial o manufacturera que no estuviese en cierta forma conectada con el comercio triangular colonial o directo. Las ganancias así obtenidas constituyeron una de las principales corrientes de esa acumulación de capital en Inglaterra que financió la revolución industrial, pero las nuevas teorías divulgadas por Adam Smith señalaban la nula rentabilidad del trabajo esclavo. La idea, no obstante, debía ser vendida como un gran logro social, y a ello se volcó la misma ideología ilustrada, remarcando la injusticia que representaba el hecho de la esclavitud, algo que el humanismo cristiano venía señalando desde tiempo inmemorial y que resolvía con humanidad y con manumisión. Tanto Adam Smith como Adam Ferguson eran contrarios al tráfico de esclavos. El primero porque el trabajo realizado por hombres libres resulta más barato y al final que el realizado por esclavos. Consiguientemente, en 1765 se funda en Inglaterra la Sociedad Antiesclavista y a partir de 1772 la esclavitud es abolida en el territorio de las Islas Británicas. Los plantadores que vuelven a Inglaterra evitan traer consigo a su personal doméstico, pero sí utilizan para su campaña a Gustavus Vassa, de otra forma llamado Oulad Equiano, esclavo que fue debidamente instruido para apoyar lo que querían implantar. Los británicos demostraban que habían modificado su postura internacional. De inmensos, totalitarios tratantes negreros se habían convertido en filantrópicos, oponentes a la trata por razones morales. Este cambio desconcertaba a cuantos entraban en contacto con ellos. Se sospechaba naturalmente que sus motivos eran oportunistas, solamente hay que conocerlos. Los franceses, los norteamericanos y los españoles pensaban que la nueva cruzada británica era un medio para consolidar su dominio de los mares. Pues inmediatamente después de la ley que prohibía la trata, se estableció una flota británica de África Occidental. Pero es que además la medida llevaba al menos otro objetivo oculto. Volvemos a insistir que estamos hablando de un momento en el que se desarrolla la revolución industrial. Un momento en el que la comunicación, la navegación, conoce un desarrollo espectacular y curiosamente en esos momentos se inflige sobre los pueblos colonizados una masacre bastante peor que la esclavitud. El interés británico en suprimir la esclavitud tiene, como se observa, su explicación. No se debía a una conciencia humanista, sino a una necesidad comercial. El mercado europeo era demasiado pequeño para absorber la oferta generada como consecuencia del desarrollismo. Evidentemente, la supresión de la esclavitud, conforme era entendida, perseguía ampliar el mercado a los productos manufacturados. Por otra parte, nunca se atendió el desarrollo de los pueblos suministradores. Ni los esclavistas negros suministradores, ni los blancos aplicados en la trata atendieron la explotación de los recursos naturales,
lo que resulta altamente extraño si tenemos en cuenta las enormes inversiones llevadas a cabo por las naciones traficantes. Y ello conllevó graves problemas de hambrunas una vez suprimida la trata, aspecto que tampoco fue atendido cuando se desarrollaba el movimiento abolicionista ni cuando se impuso la abolición. En principio, si hasta el momento las economías de los pueblos africanos estaban directamente ligadas a la explotación de mano de esclava, se vieron de pronto privados de esa fuente de ingresos. Duele hablar en esos términos, pero esos términos son, a lo que parece, los determinantes de la situación. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.